Continúo sobre la palabra de nuestro Dios, que Él me permite seguir disertando con ustedes. Pero antes quiero hacer un preámbulo. Cuando estábamos en el intermedio, si una de las cosas buenas que nos ha dejado esta pandemia es precisamente de que el incremento de predicar la palabra por estos medios electrónicos de difusión son hermosos, en el sentido de que podemos comunicarnos con una facilidad, una buena cantidad de hermanos. Y mientras estábamos en este intermedio de la primera a la segunda clase, estábamos escuchando al hermano Fernando Rosas. El hermano Fernando Rosas, suegro de mi hija Sarita, está visitando junto con su esposa, la hermana Juanita, a mi hija allí en San Cristóbal de las Casas, el estado de Chiapas, República de México. Y nos gozamos escuchar algo de lo que el hermano estaba predicando. Y para mí fue sorpresa, pero lo imaginaba que el hermano iba a predicar, siendo que hoy es el día del Señor. Y me fue sorpresa también el ver a varios hermanos. Eso fue algo muy hermoso cuando presentaron a varios hermanos de allí de la ciudad de San Cristóbal. Bendiciones para todos ustedes, hermanos. Para el hermano Fernando, la hermana Juanita, Sarita, Mario, los nietos, Alejandra y Alexander, y todos los hermanos que allí están reunidos. Bueno, continúo con esta segunda parte de la verdadera libertad en Cristo. Hemos visto el pregonar libertad por medio de Jesucristo y pregonar libertad del pecado. En esta tercera parte que vamos a ver lo que es, hermanos, pregonar libertad por medio de la obediencia. Cuando una persona llega a entiende que es esclava del pecado, que está muerta en pecado y que está condenada a la muerte eterna. Claro, mientras no se sujeta a la voluntad de nuestro Señor, ¿verdad? Luego, en segundo lugar, entiende que Jesús vino a librarle de la esclavitud del pecado. Debe clamar como lo hicieron las personas en el día de Pentecostés, cuando el apóstol Pedro, apoyado por los 11 restantes apóstoles, predica el primer mensaje de salvación. Y la interrogante que le hacen es: ¿qué haremos? Y la respuesta del apóstol Pedro se registra en Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El apóstol Pablo les recordó a los hermanos ahí en Roma que habían sido liberados del pecado y que ya no vivirían en ese pecado, la cual pues es una lección importante para que razonen muy espiritualmente, o razonemos muy espiritualmente los cristianos hoy en día. Es decir, que se produce un cambio en la vida de la persona cuando se hace cristiana. La transición sucede de estar muerto a estar vivo, de ser un esclavo del pecado a ser un esclavo de la justicia. Entonces, preguntémonos, ¿qué provoca ese cambio? El apóstol Pablo dio una respuesta inspirada a esa pregunta
en Romanos capítulo 6, versos 16 al 18. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Cómo, o mejor dicho, cuándo y cómo este gran mandamiento transformó a estos romanos de esclavos del pecado a esclavos de la justicia? Bueno, sucedió cuando ellos, noten, hubieron obedecido de corazón la forma de doctrina o enseñanza que habían recibido. Fue cuando ellos obedecieron el evangelio que Dios, mirando desde el cielo, pregonó libertad sobre ellos. Esta persona que era esclava del pecado, ahora está libre de pecado. Y el Señor Jesucristo le dice, ahora es mi hijo. Ahora es mi hijo. Bueno, fíjense bien que vamos corriendo en estas declaraciones. Pregonar la libertad por medio de Jesucristo, pregonar la libertad del pecado, pregonar la libertad por medio de la obediencia. Y ahora veamos el cuarto aspecto, es pregonar libertad cuando somos bautizados. Yo pregunto, ¿hay un cierto punto cuando ocurre la transición haciendo que Dios por gracia salve a alguien del pecado por la sangre del Señor Jesucristo? Yo le digo que sí. Sí, es precisamente el punto de obediencia ¿a qué? A la forma de doctrina entregada por los apóstoles. Sin embargo, ¿qué quiere decir esta forma de doctrina entregada por los apóstoles? Al comienzo de Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo dijo que es en el momento del bautismo que un individuo es limpiado del pecado y vivificado nuevamente. Dijo que somos bautizados en Cristo y que somos bautizados en su muerte. Ahí lo expresa en el verso 3 de Romanos 6. Que en el bautismo somos sepultados juntamente con Él y resucitamos para que andemos en vida nueva. Verso 4. Que cuando somos bautizados, nuestro cuerpo del pecado es destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Los versos 6 y 7 lo dejan bien claro. Por lo tanto, cuando alguien cree en el Señor Jesucristo, se arrepiente de sus pecados, confiesa su fe ante los hombres y luego se bautiza en Cristo Jesús. Y cuando hace todo esto, en una forma paso por paso, en una forma lógica, cambia su esclavitud al pecado por la libertad en Cristo Jesús. Esto es una realidad escritural en cuanto a la conversión del ser humano. Entonces, cuando alguien sale de las aguas del bautismo, es apropiado decir, pregonar esa libertad. Pregonar esa libertad. Esta persona ya no es esclava del pecado, ni de Satanás. Ya no sigue siendo esclavo del pecado que practicaba.
de la entrega que tenía a Satanás. Está libre de pecado. Ahora es hijo de Dios y ahora es un esclavo de la justicia. Gracias a Dios. Pero hay un quinto aspecto que quiero que veamos en relación a esta de pregonar esa libertad. ¿Cuándo es que pregonamos esa libertad? Es ahora mismo. Ahora mismo. Los cristianos tenemos buenas nuevas para compartir, hermanos. Tenemos esas buenas nuevas para compartir. La libertad es posible. ¿Por qué? Porque Cristo vino, porque Cristo se ofreció por nosotros. Él ofrece salvación, Él ofrece libertad del pecado a todos. A todos. No hay persona que no esté incluida, siempre y cuando las personas se sometan a hacer su voluntad. Nuestras buenas nuevas son incluso mejores que la proclamación de libertad al comienzo del año del jubileo. Si ustedes recuerdan, tomamos como base Levítico capítulo 25, versículo 10. Ahí se expresaba que para el pueblo judío tenían dos grandes bendiciones. Una era la bendición de volver la tierra a su dueño original en el año 50, en el año del jubileo. Ahí dependía de cuántos años había estado en ese lapsus, desde contar el primer año hasta llegar al año 50. La otra bendición era de que los que habían sido esclavos dejaban de ser esclavos. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que nuestras buenas nuevas son incluso mejores que la proclamación de libertad al comienzo del año de jubileo. Esas personas tenían que esperar hasta el 50º o 50º año para obtener la libertad. Hermanos, y usted especialmente, amigo que me escucha, nuestra libertad está disponible ahora y siempre. Nadie tiene que esperar un año de jubileo para liberarse del pecado. Cualquiera que esté dispuesto a obedecer el llamado del Evangelio puede hacerse libre en este momento. Esa es una realidad. Si usted comprende el mensaje de salvación, póngase en contacto con nosotros y nosotros le ayudaremos a que busque la iglesia de Cristo más cercana a usted para que un ministro del Evangelio le pueda ayudar en esa obediencia para ser libre del pecado. Y por último quiero tomar en cuenta el por qué Dios no rechazó totalmente a Israel. Y hagámoslo en forma de pregunta: ¿por qué Dios no rechazó totalmente a Israel? Miren lo que dice en Levítico capítulo 26 y los versos 44 y 45. Y aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos. Porque yo, Jehová, soy su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones, para ser su Dios, yo Jehová. ¿Por qué Dios dijo que a pesar del hecho de que Israel sería castigado por su continua rebelión, siendo llevados al cautiverio, no los rechazaría o no los destruiría por completo? ¿Por qué se dio esto? Bueno, la respuesta dada en el texto es que Él hizo un pacto con ellos. ¿Por qué a Dios le interesaba tanto mantener su relación de pacto con Israel?
Si pensamos que la determinación de Dios de mantener el pacto solo involucraba su gran amor por Israel, estamos totalmente equivocados. Dios hizo un pacto con Abraham para que el patriarca fuera bendecido para todas las naciones. Corroboremos esta promesa ahí en Génesis capítulo 12, versículo 3. Dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios también hizo el pacto con Israel en el monte Sinaí para que este pueblo se convirtiera en un reino de sacerdotes. También lo expresa aquí en Éxodo capítulo 19, versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. La negativa de Dios a abandonar a Israel fue motivada no solo por su amor por el pueblo que había liberado de la nación egipcia, sino que fue motivada principalmente por su amor a todas las personas en todas partes. El plan de Dios era bendecir al mundo por medio de la simiente de Abraham, y esa simiente fue Cristo. Mire lo que nos dice la Sagrada Escritura. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Si hubiera rechazado totalmente a la nación israelita, su plan no podría haberse cumplido, hermanos. Y entonces la raza humana habría perecido sin un Salvador. Usted que me escucha, yo que estoy hablando, y las personas que mientras el Señor Jesucristo no venga, sigan obedeciendo la verdad que libera de nuestro Señor Jesucristo, no tendríamos esa salvación. Por eso, hermanos, tenemos nosotros que estar completamente muy felices, muy contentos, que tenemos a un Cristo que nos ha dado la verdadera salvación, que solamente Él la pudo ofrecer a través de su sacrificio, a través de su sangre. Dios ayude a que nosotros, los cristianos, hagamos honor a esta verdadera libertad en Cristo Jesús. Dios ayude, hermanos, a que nosotros realmente estemos totalmente conscientes de esa condición de vida espiritual que solamente en Cristo la podemos tener. Dios bendiga su bendita palabra. Dios bendiga a todos quienes nos esforzamos por ponerla por práctica. Acompáñenme en una oración. Señor Dios Todopoderoso, te damos las gracias porque tenemos a un Señor Jesucristo que se ofreció sin haber pecado por cada uno de nosotros. A un Señor Jesucristo que dio esa verdadera libertad, la libertad que no nos ata al pecado, que nos libera del pecado. Gracias, Padre eterno. Gracias porque hay esa firme condición de vida espiritual que nosotros estamos totalmente seguros de que gozamos de esa fortaleza, de esa ayuda real que es Cristo Jesús. En su nombre te agradecemos y te suplicamos porque Él es todopoderoso. Amén. Amén.